Muy buenas noches tengan todos. Disculpen, estaba trabajando y me cogí un poquito tarde para el programa, pero bueno, ya estamos listos. Buenas tardes tengan todos, muy buenas noches tengan todos, a todos los que están escuchándonos en Cuba, muy buenas para todos los que nos escuchan desde otra parte del mundo. El título del programa de hoy es El juicio de la dictadura en las cortes inglesas por impagos a todas las demás compañías que ustedes saben que le deben al mundo entero y a los bancos. En la noche de hoy vamos a tener al doctor Eduardo Arias y vamos a tener al vicepresidente del Partido Nacionalista Cubano, Jorge Luis Morales. Juan Carlos. Juan Carlos Morales, disculpa, siempre me confundo con tu nombre. Juan Carlos, buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo. Buenas noches a todos, un gusto tenerlos acá, bueno, y estar acá con ustedes. Bueno, este programa es imperativo porque se aproxima una situación crítica para la dictadura, favorable para los que quieren la libertad, porque de alguna manera esto puede traerle más problemas de los que ya ellos tienen. Ya sabemos que hace mucho tiempo que ese sistema comunista, dictatorial y tiránico fallido en todos los órdenes, pues está, en realidad, si fuéramos a usar una frase, lo que tiene en este momento el pueblo de Cuba es un desamparo gubernamental total, porque no gobiernan. Ellos sencillamente están en el poder, pero no gobiernan, porque la función de gobernar algo, pues implica responsabilidades, implica una serie de situaciones que no es nada más mandar, sino solucionar los problemas de una sociedad, y evidentemente ellos no lo pueden solucionar, no los van a solucionar, y definitivamente por eso no gobiernan. Pero sí mandan por la fuerza. Acuérdense que siempre la ideología comunista se defiende con balas. Ellos son incapaces de defender eso con verdaderas posiciones porque no las tienen. Entonces, bueno, queríamos traer este tema aquí de suma importancia, porque a medida que pasan los días y se aproxima enero, pues definitivamente este juicio, que lo aclaran las noticias de la manera más sencilla y dicen que es un juicio presencial. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente los representantes de la dictadura, del régimen cubano, ya sea el que determinen allí o incluso el que tienen ellos como supuesto presidente de ese régimen, pues tendrá que ir allí a ser juzgado. Por eso quisimos hacer este programa. Esto es de interés de todos nosotros y de todo el pueblo de Cuba. Y queremos comenzar contigo, Juan Carlos, que queríamos que nos ofreciera los datos, la mayor cantidad de información que tengas al respecto. Yo creo que esto no va a ser un solo programa, o sea, probablemente tengamos que tocarlo más de una vez, pero vamos a abrirlo con tu participación. Juan Carlos, tienes la palabra. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, como decía Eduardo, esto es un acontecimiento bastante grave, y la visualización que se está dando en estos momentos es precisamente por el juicio que debe celebrarse próximamente en enero de 2023. Pero esto es una demanda que viene corriendo desde el año 2020. El Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres convocó a testigos expertos para que avanzaran en una evaluación de la demanda que se interpuso, ¿no?, en el año 2020 por una situación de impago o default, que es prácticamente lo mismo, por falta de liquidez, falta de cumplimentar los compromisos comerciales y los compromisos de pago que tenía con 7 y determinadas entidades, ¿no?, internacionales. De hecho, la suma inicial de esto era de $100 millones. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una compañía inglesa, la CRF, que es un grupo de tenedores de deuda de La Habana, que está reclamando un total de $100 millones. Pero, es decir,
demanda al Banco Nacional de Cuba porque el Banco Nacional de Cuba fue el garante en una transacción que se hizo y garantizaba este pago. Hace 30 años, estamos hablando de una deuda de $100 de hace 100 años. Eso hay que agregarle los intereses que se fueron sumando a este impago que ahora mismo asciende a la suma de $1.500 billones, es decir, 1.500 millones de dólares. CRF ha ido comprando las distintas deudas de Cuba, ¿no? Con distintos tipos de acreedores, inclusive hay también una compañía china que tiene su sede comercial o bancaria en Inglaterra, que también están demandando al régimen de Cuba. La deuda global que tiene Cuba en el mundo no es ni siquiera esta, la deuda es mucho mayor, tiene deuda con muchos países del mundo, tiene por una parte la deuda que tiene con el Club de París, que en estos momentos, bueno, hasta el año 2019, era lo que las estadísticas que se manejan, ¿no? Tenía una deuda, les digo exactamente, principalmente tenía una deuda de 26 billones, es decir, unos 26.572 millones de dólares. Parte de esta deuda fue negociada y fue condonada, es decir, fue perdonada por el Club de París y actualmente tienen una deuda que tienen que empezar a liquidar a partir del 2023. Se le perdonaron alrededor de 8 billones de dólares, pero igual la deuda asciende a unos 10.660 millones de dólares. Así que, y esto es con dos entes comerciales distintos. No estamos hablando acá ni de la deuda rusa, ni la deuda que tiene con Venezuela, su aliado político, ni la deuda que tiene con Japón, con España, con Argentina, con los propios Estados Unidos. A los propios Estados Unidos le debe 1.871 billones. Es decir, ellos tienen deuda con todos los países del mundo. Esta deuda asciende a un aproximado, ¿no? Hasta los datos que tengo recogidos hasta el 2019, ustedes saben que ellos no tienen ningún tipo de transparencia sobre sus transacciones bancarias, sobre sus movimientos de dinero, sobre la solvencia de sus bancos, sobre los movimientos bancarios que ellos realizan y generalmente lo que emiten son cifras falsas, ¿no? Pero bueno, dentro de esta falsedad de cifras siempre hay pequeños detalles financieros que se toman en consideración por distintos organismos internacionales y la cifra hasta el 2019 era de 71.982 millones de dólares, es decir, 71.982 billones. Esta deuda es brutal. Estamos hablando en este juicio de un solo acreedor y son más de 40 los acreedores financieros que tiene el régimen de Cuba alrededor del mundo. Como parásito, como un estado parásito, como estado fallido, además, está constantemente a la espera de condonar, de que le condonen, que le perdonen la deuda. En las circunstancias que está viviendo el mundo en estos momentos, creo que es muy difícil que ellos le puedan condonar una deuda. Porque casi todos los países están atravesando una crisis económica bastante severa después de lo ocurrido, ¿no? Con los 2 años de pandemia que hundió el mundo entero en una recesión económica tremenda. Recientemente ahora los estados, los países están recuperando sus economías y quieren recuperar dinero que hayan tenido invertido o están tratando de cobrar esas deudas. La fuente de la que yo me he basado, ¿no? en esto es en la ONEI. Ahí pueden buscar qué es la ONEI. Ok. Otro punto muy importante de todo esto, sobre el tema de las deudas de Cuba. Cuba hasta el año 59, con el Banco Mundial, tenía una deuda de 52 millones de dólares y tenía una reserva en el Fondo Monetario Internacional de 505 millones de dólares. Es decir, Cuba no tenía deuda ninguna. ¿Qué sucede? Al hacer la reconversión monetaria en el año 1963,
ellos dijeron sencillamente en el año 89 que no iban a pagar deuda ninguna. Se empezó a acumular la deuda, se empezaron a acumular los intereses y simplemente Cuba es un país que está totalmente endeudado en el mundo entero. Le deben dinero hasta Vietnam, que Vietnam también sufrió un embargo comercial durante 20 años después de la guerra de Vietnam. Inclusive a un país pobre en vías de desarrollo como Vietnam, ellos les deben dinero. El caso de ser ganado, ¿no?, por la parte litigante pudiera convertirse en un embargo comercial internacional. Es decir, si los jueces en el Tribunal de Londres, del Reino Unido, determinan la culpabilidad del régimen de Cuba, porque hay una cosa interesante en todo esto. Antes del juicio, es decir, cuando se hizo la presentación de la demanda, el régimen de Cuba, como siempre, Roma paga a quien le sirve, pero al final los desprecia. Eso es algo muy natural en esta dictadura. ¿Y qué es lo que sucedió? Culpó de soborno y cohecho a varios funcionarios, incluyendo el presidente del Banco Nacional de Cuba, los acusó de cohecho y de corrupción al aceptar soborno de supuestamente un enviado de CRF de esta compañía que los sobornó para que declararan, ¿no?, en unos documentos de que Cuba se hacía responsable de la deuda, y algo que no fue así. El señor que fue a Cuba bueno, ellos dan una fecha, el señor va en fecha del 28 de enero, si mi memoria no me falla. Ellos estaban tomando la referencia del día 25, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en la fecha, y ellos condenaron a estos dirigentes bancarios, a estos señores, los metieron presos, le pusieron 5 años de presidio. El presidente del el gerente del BCC le pusieron 15 años y el del BNC, del Banco Nacional de Cuba, 1 año, ¿no?, por abandono de sus funciones. En este caso, ellos presentaron esto, que habían tenido un caso de corrupción dentro del banco. Sin embargo, el tribunal desestima estos datos, ¿no?, estas pruebas que ellos presentan, porque dicen que no tienen absolutamente nada que ver. Querían desestimar el caso alegando de que CRF estaba sobornando a funcionarios del Banco Nacional de Cuba y del Banco Central de Cuba para que declararan a favor de esta compañía, cosa que el Tribunal Supremo Comercial de Inglaterra desestimó por completo y le dio curso a esta acusación. Hay mucho que hablar, hay mucho de qué comentar sobre el tema de la deuda eterna que tiene el régimen de Cuba, porque vamos a aclarar ciertos y determinados puntos. La deuda es del régimen y quienes pagan la deuda es el pueblo cubano, desgraciadamente. Porque el régimen, como todos sabemos, los gobiernos, los estados no producen. Quien produce son las pequeñas empresas, aunque sean las empresas estatales, quien produce es el pueblo. La gente, el trabajador es el que produce. Los funcionarios del gobierno no producen, son totalmente improductivos, son parásitos de la sociedad. Yo diría que hay gobiernos, cuando tienen uno, principalmente los gobiernos centralizados, y que tienen una maxi estructura, yo diría que son parásitos, porque en definitiva no aportan absolutamente nada a la economía del país. Y en este caso, quienes deben asumir el pago o el costo, en este caso de la deuda, viene siendo el pueblo cubano. Algo que no creo justo.
No obstante, el Partido Nacionalista, nosotros en su representación, Eduardo su presidente, yo su presidente, ya hemos estado tomando cartas en el asunto y hemos estado proyectándonos, ¿no? Para no solo dar soluciones, porque en definitiva no tenemos la llave de los milagros, no la tenemos, pero al menos sí vamos a presentar nuestro criterio sobre este tema. Eduardo, si tú quisieras ahondar un poco, en definitiva, el tema de la deuda lo vamos a tocar en varios programas para no ser muy extenso, ¿no? Esto porque hay Claro. muchos datos, hay datos macroeconómicos, hay que también educar, me voy a tomar 2 minutos. Hay que también educar económicamente y financieramente al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba no tiene absolutamente ninguna idea, es totalmente neófito, ignorante sobre estos temas. Y sobre estos temas hay que hablar, porque el pueblo de Cuba necesita saber a dónde van sus recursos, a dónde van sus esfuerzos, a dónde va ese sacrificio que tanto le pide el régimen, ¿no? Y al final no ven solución ninguna. Una infraestructura totalmente destruida, un estado de decepción total, desequilibrio civil, político, económico. Es un desastre, como lo dice la palabra, un estado totalmente fallido, un régimen totalmente fallido. Y hay que educar a nuestro pueblo. Adelante, Eduardo. Gracias, Juan Carlos, por ofrecer algunos de estos datos. Estos datos son importantes para que los que vean el programa tengan una idea de cuánto ha pedido el régimen cubano por el pueblo de Cuba. Porque cuando un país contrae una deuda, y cuando digo contrae, porque eso es voluntario, tanto de la petición como de quien la ofrece, pues definitivamente es para resolver los problemas del país. Porque los países en desarrollo a veces, por una base productiva no adecuada, no rimbombante, por tener un Producto Bruto Interno bajo, por no tener mecanismos, por falta de tecnología y por muchos factores, pues en un momento determinado tienen un déficit de liquidez o tienen un déficit en el sector productivo y necesitan un dinero para remodelar su sistema económico, para apoyar la actividad productiva y para resurgir nuevamente. Yo siempre hablo de este tema y lo pongo de ejemplo porque es un tema muy conocido. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se produjo una situación devastadora en toda Europa, no solamente estructural por el tema de la guerra y la destrucción que causaron las acciones de guerra como las bombas y los aparatos destructivos que se usaron, sino porque devastó tanto la población como el sector productivo de los países que participaron. Las reservas de los países fueron usadas para la guerra, quedando el mundo en una situación bastante delicada, muchos países en quiebra total. Y se hizo un plan que se llamó Plan Marshall, no lo vamos a describir acá, donde se ofreció una ayuda a estos países que participaron. Hablamos de Francia, Alemania, la propia Unión Soviética, Japón y toda una serie de países que en aquel momento participaron y se destinó ese capital. Estos países todos han honrado a esta altura, mucho antes, por supuesto, esta deuda. Se usó, reconstruyeron su país, inyectaron de capital la economía, abrieron sus mercados y empezaron a reconstruir sus países y esa deuda está honrada en su mayoría. No tengo el dato exacto, pero estoy casi seguro que está saldada. Ese es el concepto, o sea, pedir una cantidad de dinero para reflotar la economía, para resurgir de un momento de crisis económica y estabilizar el país y de ahí, con ese esfuerzo, con ese capital, comenzar una producción, comenzar un crecimiento que permita el mantenimiento y el desarrollo del país y al mismo tiempo honrar esta deuda y pagarla. Y eso es lo que ha sucedido acá. El régimen cubano no paga. El régimen cubano no paga porque roba. El régimen cubano no paga porque no usa el capital donde lo tiene que usar.
El capital de ese régimen, podíamos hablar toda la noche en lo que se ha usado. Se ha usado para guerras, se ha usado para exportar la política comunista, se ha usado para apoyar las guerrillas en Sudamérica, se ha usado para el narcotráfico, se ha usado para aumentar el peculio personal de los dirigentes comunistas de la isla y de muchos otros países. Se ha usado para favorecer en muchas ocasiones a compañías extranjeras con este tema de la empresa mixta, invento cubano macabro que destruyó la economía y que ha permitido que las empresas extranjeras sigan explotando al pueblo cubano al máximo y sacándole todo el tributo que puedan. Entonces, esta es la situación real. Por alguna razón, las Cortes Reales y otros acreedores han decidido recoger ese dinero. Eduardo, Dinero que fue justificadamente por el régimen para resolver el problema del llamado bloqueo. Y ahí mismo tenemos la caída de esta fachada. O sea, no ha habido un bloqueo, porque si no, no hubieran recibido estos miles y miles y millones de dólares que Juan Carlos acaba de mencionar. O sea, nunca hubo un bloqueo. Lo que pasó que en función de la falta de democracia y el impago, la falta de honrar esta deuda, los Estados Unidos impusieron un embargo comercial donde si Cuba no viene con el efectivo no puede obtener un crédito. Y esto es lo que ha pasado. Esta cantidad de dinero es exactamente un crédito. O sea, se le ha dado un crédito al país en forma de préstamo, cosa que no honró. Pero ¿quién no lo honró? El régimen cubano. El pueblo de Cuba no tiene absolutamente nada que ver y esto es algo que lo tenemos que dejar claro. ¿Qué hemos hecho nosotros como partido político, como ciudadanos cubanos? Pues definitivamente nos pusimos a estudiar todo este proceso, que incluso todavía estamos en el análisis de toda esta situación. Hemos revisado la plataforma y el programa económico que tiene diseñado el partido como parte de las funciones que hace un partido, que es tener un programa político, y vamos a responder, por lo menos vamos a dar nuestra posición a estos acreedores como parte del pueblo. No podemos asumir una deuda que no contrajimos, pero nosotros somos hombres de bien y la primera posición que vamos a comunicar es que estamos en condiciones en un momento determinado, arrancada la democracia, de analizar esto y de renegociar todos estos elementos para ver en qué medida nosotros podemos limpiar el nombre de nuestro país y de nuestro pueblo, porque es lo más importante, porque el nombre de Cuba y el nombre del pueblo cubano ha quedado enlodado por la falta de honrar esta deuda que ha tenido el llamado gobierno de Cuba, que ya sabemos que es un gobierno absolutamente corrupto y que es una dictadura y una tiranía, y por eso llevan tantos años ahí en el poder. Y esto es algo que queremos decir acá. Nosotros como partido tenemos un diseño económico para resolver los problemas inmediatos de la economía cubana, que forma parte del programa de la plataforma política del programa de gobierno, que se lo vamos a decir al pueblo de Cuba para que sepa qué está haciendo nuestro partido, qué ha proyectado nuestro partido. Vamos a comenzar hoy a hablar un poco sobre ese tema. Y también quería comunicar que ya el ejecutivo del partido está preparando y ha confeccionado la comunicación en varias formas, ya sea en forma de cartas regulares, a través de correos electrónicos y una serie de otros elementos tecnológicos, porque nos vamos a comunicar, como ya dije, vamos a hacer estas cartas, estas comunicaciones a los diferentes acreedores y también nos vamos a dirigir al Banco Mundial y nos vamos a dirigir al Fondo Monetario Internacional, preocupado por esta situación, y hasta cierto punto incluso hemos considerado pedir el asesoramiento económico
de estas grandes corporaciones económicas, en qué manera pueden ayudarnos para inmediatamente que se abra la democracia, nosotros comenzar la recuperación económica del país y comenzar a resolver los problemas de deuda pública que tenemos y de deuda internacional que también vamos a enfrentar, porque el hecho de que se les retire la posibilidad a un país de obtener nuevos créditos ya nos va a ocasionar un grave problema en el momento que arranquemos la democracia. Hay cosas que acá no vamos a poder decir porque están bajo estudio todavía y son datos sensibles, pero también el partido lleva una propuesta, eso ya lo discutimos con el Ejecutivo, de cómo vamos a poder, en cierta medida, recuperar una parte del dinero que se ha dilapidado por el régimen y comenzar con ese dinero a honrar algunas de las deudas que sean negociables, en dependencia, por supuesto, de los demás y de los acreedores. Así que nosotros hicimos un programa. Yo les voy a leer acá las cosas más importantes de una parte del programa económico. ¿Por qué digo una parte del programa económico? Porque lo que voy a leer acá es qué es necesario hacer o qué creemos nosotros que es necesario hacer, porque como dijo Juan al principio, no tenemos toda la verdad, no tenemos toda la llave, pero hemos hecho un estudio de las transacciones, de las recuperación y de la vida de muchos países que ya pasaron por un periodo de transición económica y vimos en este estudio los errores que se cometieron, los éxitos que tuvieron, y nosotros como parte de la población y en la responsabilidad de brindar un programa coherente que recupere a Cuba, pues hemos trabajado también en esto y hemos creado esta especie de plan económico emergente. Yo voy a leer algunas de las cosas que hemos considerado y posteriormente, si aparecen dudas, pues lo vamos a explicar. Nosotros sabemos que el Producto Bruto Interno en Cuba en este momento no existe. Hay un cálculo aproximado de qué cosa es el Producto Bruto Interno, pero como ustedes saben, Cuba no ofrece datos, Cuba no pertenece al Banco Mundial, Cuba no pertenece al Fondo Monetario Internacional porque Fidel retiró a Cuba de estas instituciones en el año 1960 y 1964 respectivamente, y nosotros no tenemos esta interconexión comercial, pero sí creemos que la economía cubana debe dar, basado en una plataforma económica y política, un giro de 360 grados. ¿Qué quiero decir con eso? El plan económico y la plataforma política del partido no considera absolutamente nada de los elementos del sistema económico socialista o comunista. El giro es de 360 grados. Queremos sustituir absolutamente todos los elementos de esa economía fallida, de esa economía que todos sabemos que es direccionada, controlada, regulada a la máxima expresión, porque es la única manera que ellos pueden derrobar. Entonces, Cuba tiene unas condiciones excepcionales. ¿Cuáles son las condiciones excepcionales? Bueno, la población cubana, para aceptar un plan de recuperación, está ávida de mejorar su nivel de vida. O sea, un plan económico adecuado puede dar resultado en una población que está ávida de que le liberen la actividad productiva y puedan privatizar su economía, privatizar su acción y privatizar su peculio personal en ganancias de lo que el esfuerzo les permita. Es una población que también está ávida de empleos, emprendedora de por sí. Lo hemos visto en todos los diferentes países donde están los grupos de cubanos, cómo se han desarrollado, cómo pueden participar y cómo entran en la sociedad de otros países creando capitales, habiendo llegado a muchos países con una mano delante y la otra atrás, como decimos. Tenemos una condición muy favorable para que este plan pueda resurgir, y es que es el arribo de capital en manos de cubanos, porque hay cubanos en muchas partes del mundo que tienen capital y que una vez abierta la economía pueden invertir rápidamente en su país y
propiciar una actividad económica inmediata porque traen capital fresco y además son personas que están entrenadas, que han hecho negocios en países capitalistas y conocen la manera de hacerlo. La situación geográfica que tiene Cuba es favorable para un plan económico como este que nosotros hemos trazado, porque estamos en una posición de este hemisferio que nos permite interconectarnos rápidamente con los diferentes países, con las diferentes economías, incluso la del otro hemisferio oriental, que es definitivamente el del resto del mundo. Y lo otro es una clara política económica como la tiene nuestra plataforma para lograr a corto plazo, ¿qué cosa? La liberación económica hacia una economía de libre mercado, libre comercio, libre competencia, oferta y la demanda como regidor del valor de la moneda y del valor del mercado, y los elementos importantes para tomar decisiones en dependencia de estos elementos y no decisiones administrativas. ¿Qué quiere decir eso? En todo este tiempo que la economía socialista ha imperado en nuestro país, se han tomado decisiones administrativas. Cuando hablamos de decisiones administrativas en economía, son las decisiones que toman los administradores. En este caso, el régimen cubano, que es el administrador de la isla, sin tener en cuenta las leyes del mercado, ni el valor del dinero, ni la oferta y la demanda, ni el mecanismo de negocio internacional, y mucho menos tomar en cuenta la decisión del pueblo, que es quien produce. Estas son decisiones administrativas, se toman a espaldas de estos elementos y nosotros vamos a evitar a toda costa que se sigan tomando decisiones administrativas en una futura Cuba. ¿Por qué? Porque eso restablece la microeconomía y, por supuesto, la macroeconomía cuando nos regimos por estos elementos y no por tomar decisiones administrativas. No siempre todo es así. En un momento determinado, un país toma decisiones administrativas, como cuando sucede con los subsidios, con el tipo de crédito, el tipo fiscal, el nivel impositivo. A veces hay que regular algunos elementos para controlar el desarrollo de la sociedad, pero estos son leyes que se discuten en un Congreso, que se llevan a la práctica con la aprobación de un Congreso y no de la manera en la que se hace en este momento en Cuba. Y lo otro es la estabilización de la macroeconomía y con ella la privatización a gran escala, que es la premisa indispensable para establecer un modelo de economía mixta capitalista y que Cuba comience poco a poco a avanzar en el desarrollo económico. Nosotros creamos un plan, tenemos un plan que le llamamos terapia de choque económico, es un término que se puede encontrar por ahí, y vamos a decir las 12 medidas más importantes que podrían ser tomadas. Permiso un momento, Eduardo. Producción quiere dar un dato importante. Bueno, en realidad no es producción, era yo el que había no solicitado dar un dato. Eduardo, no te quise interrumpir, ¿no? No, tranquilo. Mira, dime. Yo estaba revisando algunos apuntes y algunas noticias que han salido. En realidad son 2 demandas, no es una sola, son 2 demandas. ¿Son 2 demandas? Sí, son 2 demandas. El otro demandante, para que vean la magnitud y la gravedad de esto, no solo en el contexto económico, sino en el contexto político e inclusive en el contexto ideológico de la izquierda. El otro demandante, en este caso es el ICBC, Standard Bank, PLC, que tiene con sede en Londres. ¿De quién estamos hablando? Bueno, tiene una deuda de 224.8 millones de dólares y esto se le incluye unos intereses de mora de nada menos de 1.120 millones, es decir, 1.120 millones de dólares. Pero lo curioso de este caso es que el demandante no es otro que el Banco Industrial y Comercial de China, el mayor banco comercial de China, de este país, y quizás el mayor banco por capitalización de mercado que hay en el mundo. El tema pasa por lo siguiente, y le digo que es interesante, es un dato bastante interesante, y es que Beijing
Beijing no va a poner sus intereses financieros por debajo de los intereses políticos e ideológicos. Es decir, no va a preponderar el amiguismo ideológico sobre los intereses económicos de China. Esa es la posición de China. China es el otro demandante. No solo es Inglaterra, no solo es una entidad comercial inglesa, sino el mayor banco de comercio de China también está demandando la dictadura, y esto es un dato bastante interesante. Sumando estos dos, la suma sería de 2.844 billones de dólares. Billones, ¿no? Aclara bien. Billones. Estoy hablando con B. Que un B es 1.000 millones. Exactamente. Estamos hablando de 2.844 millones 800 mil dólares. Es la deuda que se está considerando acá, y teniendo los datos de que hay una deuda de 71 billones, esto es risible prácticamente esta deuda, porque no llega ni siquiera al 2.3 o 2.4% de la deuda que tiene alrededor del mundo la dictadura cubana, el régimen de Cuba, porque no es el pueblo que tiene la deuda, es el régimen de Cuba. ¿Quiénes son los administradores de Cuba? El régimen comunista de La Habana, la dictadura. Entonces, son ellos los que están endeudados. Cuando hablan de deuda de Cuba, están mal. ¿Quiénes son los administradores de la economía cubana? Es el régimen que tiene centralizado todo el poder económico e industrial en Cuba. Entonces, son ellos los deudores, no es el pueblo de Cuba, no es el pueblo trabajador, porque yo dudo mucho que ningún cubano tenga la oportunidad de pedir un crédito a un banco internacional. Es el régimen en que se ha endeudado. Es la dictadura castrista la que está en deuda con el mundo, no es el pueblo de Cuba. Y eso es algo que yo quiero darle bastante énfasis, ¿no? Que no es el pueblo cubano, no es Cuba quien está en deuda, es el régimen de La Habana, el régimen dictatorial, el régimen de los Castro Canel, el que está en deuda con el mundo, no es el pueblo cubano. Sí, exactamente. Sí. Quiero hacer una aclaración a un internauta, a Jimmy Alvarino. ¿Ya? Jimmy, debe ser Alvariño. Jimmy, sí estamos en Facebook, sí estamos por todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en muchos grupos de Facebook, estamos compartiendo los grupos de Facebook, estamos en Facebook por la cuenta de Marinera Cubana Libre, estamos por la cuenta mía que es Pichu G. Matos, y estamos compartiendo en muchos grupos como por ejemplo el Partido Nacionalista Cubano, Abajo la Dictadura, Unidos por Cuba, Holguín Entérate, Cuba es Ya. Hemos compartido estas directas. Este programa lo hemos compartido en Facebook desde que comenzó. O sea, pueden ir a Facebook, por ejemplo, acá, Juana Arencibia da las buenas noches y la está dando desde Facebook, si pueden ver ahí abajo. Así que, por tanto, además, búsquenos en Facebook, den like, compartan, vayan al canal de Marinera en Vivo por YouTube, suscríbanse. Dentro de poco vamos a estar haciendo estos programas ya por un canal directo del PNC, del Partido Nacionalista Cubano, para que nos busquen así mismo, como sale el nombre aquí del programa, el Partido Nacionalista Cubano en Vivo, para que ustedes, aquí abajo está el link, aquí abajo está Yolanda García, comparte acá. Por favor, den like y compartan. No olviden suscribirse en el canal de YouTube Marinera en directo y toca la campanita para que no se pierdan ningún programa. Muchas gracias a todos. Entonces, quería comentar eso nada más. Ahorita vamos a estar leyendo los demás comentarios. Hay comentarios muy buenos ahí. Eduardo, si quieres comentar algo más. No, espérate, un segundito. Picho, Eduardo, déjame concluir la idea de lo que estaba hablando. El problema que tiene este juicio es que si la dictadura cubana no lleva, una, no se presenta, la otra, no da elementos contundentes, ¿no? O puedan dar una solución inmediata a estos reclamos, ¿qué es lo que puede suceder? Que el tribunal puede emitir una sentencia sumaria, y a esta lo más probable es que se pueda suceder una serie o una reacción en cadena de acreedores, y
el significado de este, ¿cuál es? El embargo, un embargo internacional en el cual las propiedades, es decir, aeronaves, barcos, propiedades, entidades bancarias, cuentas bancarias, empresas que tengan alrededor del mundo pueden ser embargadas y liquidadas. Pueden ser embargadas y liquidadas. Es decir, la responsabilidad o los créditos a los que pudieran acceder internacionalmente serían congelados automáticamente porque ninguna entidad financiera en el mundo podría girar un solo dólar a la dictadura cubana mientras se mantenga el impago. Es decir, cero crédito, cero préstamo, cero ayuda económica hacia Cuba. Los planes que tenía la ONU, quizás no, con este tema de la Agenda 2030, tienen que congelarlo. Porque tú no puedes estar financiando un régimen que tiene una deuda internacional. Y este es la punta del iceberg, como diríamos económicamente, ¿no? O coloquialmente, la punta del iceberg. El principio del fin económico de un Estado fallido, de una economía fallida, porque la economía socialista, la economía comunista, está de más decir que es una economía totalmente fallida, totalmente absurda, que no arroja beneficios de ningún tipo. Y esto puede ser la punta del iceberg de toda la avalancha, ¿no?, de demandas que pueden suceder, porque si dos entidades, una de ellas que pertenece prácticamente al Partido Comunista Chino, los está demandando, entonces los que no tienen nada que ver ideológicamente o no tienen ningún tipo de compromiso político ideológico con la dictadura se van a sumar a una serie de demandas por impago. Y esto es extremadamente grave, porque ya no tendría la justificación del embargo de los Estados Unidos o el supuesto bloqueo, como le llaman, sino sería un embargo internacional. Ya sería un embargo internacional. Y esto es muy, pero muy grave. Sería la primera vez en la historia que se declare un embargo internacional por un país que entra en default, porque no tiene liquidez, no tiene desarrollo económico y no tiene las herramientas para pagar, para hacer pagos de deudas de hace 30 años. Eduardo, déjame corregirte algo. En el año 1989, en el año 89 fue que Fidel Castro renunció, es decir, declaró abiertamente, de hecho, si lo mal no recuerdo, fue en un congreso de las organizaciones de estados, Organización de Estados No Alineados, ¿no?, que dijo que la deuda era impagable y entonces él no iba a respetar los compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional. Fue en el año 1989, en una cumbre de los no alineados. Es decir, que son 30 años de deuda que tienen con el mundo, independientemente de la deuda acumulada desde el año 59 hasta el año 89. Y ahí ¿Qué podría? Déjame hacer una pregunta. En una manera fácil de explicar, ¿qué podría pasar con la dictadura, además del juicio, una vez que sea sancionada? O sea, ¿qué medidas efectivas podrían tomar con la dictadura que perjudica al pueblo cubano directamente? Absolutamente todas. Desgraciadamente, absolutamente todas. Te voy a explicar por qué. Pongan ejemplo. Te voy a explicar por qué. Al no tener forma de pago, al no poder tener acceso a tecnología, acceso a alimentos, acceso a una serie de cosas, porque están en default. No tienen una cartera crediticia creíble, porque son parásitos. Todo el mundo sabe que el régimen de Cuba es un parásito internacional. Sí, van a haber gobiernos que lo van a ayudar, etcétera, etcétera, pero el problema es que si ellos no tienen una solución viable, el mundo entero los va a embargar. Y esto va a agudizar la crisis alimentaria, la crisis de salud pública en Cuba, la crisis social, la crisis energética que ya está
Hace unos años Rusia le donó a Cuba un monto de $200 millones para la remodelación y la actualización de los sistemas electroenergéticos en Cuba. ¿Qué es lo que sucede? Nadie sabe dónde se metió el dinero. Lo más probable es que se haya metido en campañas en Ecuador, campañas en Bolivia, en Chile, en Latinoamérica, fortaleciendo los grupos terroristas de izquierda. Y en eso es lo que ellos utilizan el dinero, en seguir fomentando el desequilibrio económico, el desequilibrio político y social en estos países, y a eso destinan ellos estos recursos. Y los rusos o son muy tontos o quieren comprar a Cuba pedacitos. Y lo otro es que vendan a Cuba, porque no le queda otro. Van a empezar a vender a Cuba. Y vamos a ver que en algún momento lo que a ver, la independencia como tal del país, la posesión real de los cubanos del país va a dejar de existir. Va a existir porque ellos van a empezar a vender. Venden lo que no es suyo, pero no les interesa porque en definitiva ellos tienen el poder no de la razón, sino de la fuerza. Y ellos todo lo hacen de esta manera y eso es algo que queremos nosotros dejar bien claro, ¿no? Como la postura del Partido Nacionalista Cubano, que hay que tener mucho cuidado en las olas represivas que se pueden suceder a partir de estos embargos internacionales, porque el pueblo va a estar en una situación de carencia total, se va a incrementar el descontento, se va a deteriorar aún más de lo que está deteriorado la infraestructura en Cuba y van a reprimir con dureza al pueblo. Van a reprimir con dureza al pueblo y eso te queremos nosotros hacer una alerta al mundo porque esto tiene consecuencias nefastas, tanto económicas como sociales y políticas en el contexto que está viviendo el país. Ya el cubano no cree en la revolución, no cree en el socialismo, no cree en nada. Simplemente hay una maquinaria criminal y asesina dirigida por el Partido Comunista de Cuba que está masacrando nuestro país. Y cualquier cosa de estos criminales se puede esperar. Así que las consecuencias son nefastas. Este juicio económico tiene una envergadura y una incidencia en lo que es políticamente hablando, lo que es socialmente y lo que es del bienestar del pueblo, tremendo. La incidencia es tremenda. Bueno, Eduardo, ¿algo más? no, sí, yo creo que falta poco. Se habló un poquito del tema de la importancia que tiene para el pueblo de Cuba conocer este fenómeno que se viene. Juan explicó muy bien este detalle. Al producirse una sanción y al suspenderse definitivamente el sistema crediticio que en un momento determinado pudo funcionar porque le han dado dinero toda la vida al país, siempre es bueno recalcar, y nosotros como parte del pueblo no vamos a dejar de mencionar el hecho de que también el acreedor prestó el dinero sabiendo a quién se lo prestaba. O sea, es cierto que no se ha honrado la deuda, a nosotros eso nos ha traído las consecuencias que todos conocemos, que es la miseria en la que vive el pueblo de Cuba, pero los acreedores, muchos de los acreedores sabían a quién le estaban prestando el dinero. Y hay algo en economía que se llama capital de riesgo, que es cuando tú estás prestando un capital que tú conoces que va a haber dificultades a la hora de devolverlo. Y ahí también hay una responsabilidad sobre el que presta el dinero. Cuando se produzca esta situación, si hay una sanción real desde el punto de vista internacional en este juicio, como decía Juan, aquí hay montones de acreedores que no están apareciendo, porque Cuba le debe a Uruguay, le debe a Argentina, le debe a Brasil, le debe a Australia, le debe a muchos países, a Alemania, Canadá,
O sea, hay una serie enorme de países que todavía no están aquí y probablemente si este juicio progresa, pues se sumen en un momento determinado otros juicios y otros países también quieran cobrar su deuda. Hace unos días salió que ya Cuba había comprometido por 5 años la producción de cobalto para pagar el impago de 250 millones de dólares que le debe a Canadá, por ejemplo. Un ejemplo que ponemos. Así que, ¿qué va a pasar? Pues de dónde puede sacar la dictadura dinero que no sea de el ya destruido pueblo cubano. Pues habrá más recorte, habrá menos petróleo, menos luz, menos alimentos y menos de todo. Menos acceso a todos estos recursos económicos y un estrangulamiento de la economía de la familia cubana, no de la economía de ellos, sino de la familia cubana. Por eso es que estamos tan preocupados, porque si ya estamos en las condiciones que estamos, imagínense si eso se recrudece un poquito más. El sufrimiento que puede venir para el pueblo cubano en este momento es incalculable. No podemos saber exactamente qué va a pasar, pero sí estamos seguros que va a haber un recrudecimiento de la situación y por supuesto van a aumentar con creces todas las necesidades. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue, nos vamos a comunicar, ya se han preparado las misivas con estos acreedores, va incluido una propuesta de solución si el régimen cae, porque hay algo que puede suceder. Si esto se recrudece, también se recrudece la situación política y de estabilidad del régimen y también puede caer. Cuando haya una absoluta falta de liquidez y se cree un levantamiento popular importante, pues el régimen puede caer. O sea, este juicio también puede ser el detonante que dé al traste con el régimen cubano, cosa que para nosotros sería una gran noticia. Así que eso es otro elemento que hay que tener en cuenta que puede suceder. Incluso puede suceder que en un estado de desesperación la cúpula comunista abandone el país tratando de salvar sus vidas y por supuesto lo poco que puedan llevarse allí en el momento de su vida, porque ya durante tantos años se han llevado mucho dinero y se han llevado muchos recursos. Entonces, como yo dije al principio, nosotros habíamos hecho un plan económico, queríamos leer algunas de las cosas que es importante que el pueblo lo conozca, porque si bien es cierto que puede quedar Cuba en una situación devastadora desde el punto de vista económico, también hemos trabajado en la posibilidad de recuperarla. Lo primero que hay que hacer desde el punto de vista económico es volver a incluir a Cuba en el Banco Mundial, en la lista de miembros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, porque estas son las dos instituciones más fuertes desde el punto de vista económico y que pueden en un momento determinado extender un auxilio a la economía cubana ya abierta a la democracia. Tendremos que contemplar para este plan, y lo hemos contemplado así, no en su totalidad, hay cosas que evidentemente no se pueden aplicar o no van a ser aplicadas de manera muy estricta, pero sí vamos a contemplar en este plan el consenso de Washington. Después en otro momento podemos hablar del tema y podemos explicar qué es el consenso de Washington desde el punto de vista económico. Esa es una de las segundas medidas que vamos a tomar en cuenta. Hay que liberar los precios, ya estos son medidas económicas propiamente dichas, excepto aquellos precios que son socialmente más sensibles. La electricidad, el gas, el agua, en un periodo de cambio económico hay que tener muy en cuenta que hay un desbalance, hay una falta de liquidez y hay una falta de recursos para que la población pague estos elementos, y ahí habría que ser muy cuidadoso para que se mantenga la electricidad, el aporte de agua, la recogida de basura y una serie de cosas que hay que tener en cuenta, que no las vamos a mencionar todas, están en el plan de cómo vamos a proteger al pueblo cubano de estos problemas. Y eso es importante, pero siempre recordando que esto va sobre la oferta y la demanda, después lo podemos hablar.
Tendremos la necesidad de establecer una ley de economía financiera eficaz y, por supuesto, la privatización de las empresas estatales cubanas. Hay un proceso de licitación y venta que se va a establecer. Hay un proceso para declarar insolvente la empresa estatal y ponerla a disposición de capitales cubanos fundamentalmente, pero capitales extranjeros que las puedan adquirir y echarlas a andar. Esto es imperativo, porque al otro día los cubanos tienen que seguir acudiendo a su trabajo, porque hay personas que no tienen otro medio de subsistencia que no sea su trabajo, y debemos de preservar inicialmente este puesto de trabajo y esta funcionabilidad hasta que progresivamente y a corto plazo, porque lo hemos estudiado muy bien, pueda convertirse una empresa estatal en una empresa privada y el desarrollo, por supuesto, de la empresa privada a punto de partida del esfuerzo personal de cada cual. Esto también lo podemos explicar después. En quinto lugar, debemos la ley de desregulación de la banca y del derecho bancario universal. Esta ley le quitaría el papel hegemónico que tiene el Banco Cubano o el Banco Central, que es hegemónico porque está dirigido por la cúpula del régimen. El Banco Central de Cuba, pues definitivamente tendría que ser un banco competitivo con el resto de la banca, un banco independiente, un banco regulador, y que si bien podía estar, por supuesto, bajo el dominio evidentemente del sistema gubernamental cubano, es un banco independiente. Y esto hay que verlo muy bien y hay que conocerlo muy bien, porque el Banco Central es quien se encarga de resolver la deuda pública, que ayuda a los países a resolver la deuda pública, pero nosotros tendríamos que otorgarle inicialmente una total independencia al Banco Central de Cuba y crear este Banco Central como el Tesoro Nacional, que es lo que no existe en este momento en el régimen cubano. Eso es una cosa que después vamos a explicar, tiene un mecanismo específico, ya lo hemos desarrollado, ya tenemos toda la estructura pensada de cómo se puede crear el Tesoro Nacional cubano. Y a punto de partida, este sería en realidad el Banco Central del país. Hay que establecer una ley de crédito justo. ¿Qué significa esto? El crédito debe ser lo suficientemente adecuado para que sea pagado. En un momento inicial, la sociedad cubana, en una situación tan depauperante de su economía, no puede enfrentar los créditos que en este momento los bancos internacionales y en muchos países se establecen con porcientos elevados. O sea, habría que buscar, hay que hacer, y ya lo estamos escribiendo, un programa adecuado desde el punto de vista financiero para ver cuáles son los bancos que van a ofrecer créditos importantes, estos créditos que son preferenciales, como por ejemplo, todos los créditos no son iguales. O sea, hay que establecer una ley, hay que establecer una política de tipos de crédito para poder enfrentar esta situación y tenemos que tener en cuenta los créditos preferenciales, que son los que van a estimular la actividad productiva y que van a estimular la economía. No es lo mismo que un banco preste un dinero para comprarte un carro de lujo o que un banco te preste un dinero porque tú vas a sembrar o vas a desarrollar una empresa que va a dar puestos de trabajo y que va a traer, por supuesto, un incremento del Producto Bruto Interno del país. Esto es una ley importante que la tenemos ya en mente y la hemos estado escribiendo y estableciendo los parámetros más importantes. Hay que hacer una ley inmediata del restablecimiento del valor de la moneda cubana. Cuba está en una aparente inflación. Nosotros, la moneda cubana no tiene paridad con la divisa internacional. Y eso es una debacle, es una inflación absoluta, con una devaluación extrema de la moneda, que tenemos una proposición y un proyecto para esto a las entidades financieras más importantes, que ya la mencionamos, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para que les puedan ofrecer a Cuba un soporte, y no estamos hablando nada más de préstamos, sino un soporte en todos los sentidos para lograr esta recuperación de la moneda y
en un momento determinado podemos presentar las diferentes variantes de cómo lo vamos a hacer eso, y está muy bien explicado en nuestra plataforma. Hay que establecer una ley salarial. ¿Por qué? En Cuba no existe en este momento ningún control del salario de un obrero. Le pagan lo que estiman y, como decían los cubanos, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Así se maneja la economía. No hay leyes de salario, no hay un salario mínimo. Creo que inicialmente habría que establecer algo para emparejar un poco la adquisición de flujo de capital, de cash, como decimos nosotros vulgarmente, como se dice en el lenguaje americano, que es el dinero en efectivo. O sea, hay que tratar de poner dinero en efectivo en la familia cubana para que la familia cubana pueda restablecerse, y eso necesita una ley salarial. Pero esta ley salarial, según nosotros lo tenemos convenido, es lo que va a derivar del acuerdo entre el empleador y el empleado. Esta es la primera premisa. Ahora, debemos establecer leyes para proteger al trabajador, y lo tenemos también concebido acá, lo vamos a averiguar. Hay que establecer una ley impositiva nacional. Cuando se habla de política fiscal, se habla de la manera en la que se maneja el capital, en la manera en que se distribuye la riqueza y la ganancia. Eso se llama, a grosso modo, para que me entiendan las personas que nos están escuchando, política fiscal. Y eso lleva adentro también la política impositiva, que son los impuestos. Aquí hay que hablar sobre ese tema. Hay que eliminar inicialmente los impuestos marginales. Después vamos a hablar los tipos de impuestos, si lo podemos hacer, sobre todo los impuestos marginales, que hacen mucho daño a la economía privada porque son impuestos sobre impuestos. Después vamos a hablar de ese tema. Pero sí tenemos que establecer una ley impositiva, porque no hay otra manera de recuperar el tesoro nacional que no sea con una ley impositiva. Y esto lo tendremos que establecer desde el principio, porque esto elimina, por supuesto, la decisión administrativa en muchos casos. O sea, es el aporte, es el contribuyente y es el gasto público en respaldo. Tenemos que hacer, y ya la tenemos, lo habíamos hablado acá, la ley de la deuda externa. La ley es lo que regirá todo esto que estamos hablando. El pueblo de Cuba va a necesitar que muchos hombres con responsabilidad establezcan una ley de cómo vamos a proceder desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macroeconómico para enfrentar los problemas de deuda que se tienen y que se van a contraer, porque en esa situación que Cuba se encuentra, pues se van a contraer deudas inevitablemente. Lo otro es la ley de inversión del capital extranjero. Esto es una ley importante. Nosotros, como país, necesitamos capital extranjero. Vamos a priorizar, obviamente, como hemos dicho, porque Cuba primero y el cubano primero, pero necesitamos mucho capital extranjero. Esto es lo que va a eliminar este concepto de empresa mixta que hay en Cuba, donde hay un negocio de una empresa extranjera con el gobierno cubano y donde el pueblo está única y exclusivamente como un trabajador de esa empresa mixta y no participa ni directamente en el proceso productivo y mucho menos participa de la ganancia de esta empresa. Por lo tanto, este fenómeno de la inversión de capitales eliminaría de una vez y para todo y para siempre el tema de la empresa mixta, que no es un concepto de economía capitalista. Hay que establecer una ley de aduana. Aquí tenemos que basar esta ley en el mercado libre, en el establecimiento de aranceles, en el establecimiento de regulaciones y no en decisiones administrativas como ya habíamos hablado. Dijimos esto de la ley laboral. Después vamos a explicar un poco qué queremos hacer con la ley laboral, cuál es el punto de vista que tiene nuestro partido en nuestra plataforma. Y finalmente habrá que establecer una ley de reforma de la administración pública. Esto incluye la creación de las instituciones básicas de la economía de un país, en este caso la economía capitalista.
vamos a mencionar algunas, son muchas instituciones que pueden participar en un sistema productivo y económico como el que queremos hacer, como por ejemplo está la Agencia de Protección al Consumidor, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Valores, las instituciones financieras. Esto permite la expansión, por supuesto, de la empresa privada. Estas son, a grosso modo, una serie de medidas que habría que tomar en cuenta para arrancar la transformación de esta sociedad, de este tipo de sociedad económica socialista en una sociedad económica abierta y capitalista. Y ya el Partido Nacionalista Cubano está trabajando en esto, que era lo que queríamos decir, porque creo que el pueblo de Cuba debe de saber que también hay organizaciones y creo yo que hay otras organizaciones que también pueden haber estado haciendo lo mismo, que están responsabilizados con el futuro. Y en eso estriba esta intervención, que queremos que sepan que a pesar de todo esto que se viene para arriba de Cuba, pues estamos también trabajando en la manera de buscar las soluciones futuras una vez abierta la democracia. Eso era lo que queríamos decir en este momento en el programa. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que alegar, Juan Carlos? No, me parece que hemos sido, de hecho, por la importancia y relevancia que tiene el tema, me parece que para este primer programa de CIP hemos sido bastante amplios, bastante claros. Hemos dejado, me imagino que los apetitos abiertos para conocer otros detalles y otras particularidades, no solo de juicio, sino de la deuda y las posibles soluciones que pudiera tener el Partido Nacionalista Cubano para paliar de alguna manera esta situación, o en un futuro democrático. Nosotros no es que tengamos las soluciones, sino tenemos propuestas a soluciones que pudieran de alguna manera ayudar a reconstruir nuestra nación, a devolverle la dignidad al cubano, a devolver la mejora, a devolver el desarrollo potencial que tenía Cuba hasta el año 1959. Era un gigante en potencia, lo que se venía cuando era la tercera economía en Latinoamérica. Estaba como en el puesto 17 y 18 de las economías más grandes del mundo. Claro, Cuba no sufrió el embate de la Segunda Guerra Mundial, en la época de los 40, y precisamente por eso se vio muy beneficiada la economía cubana. Vino la época de las vacas gordas, y los que dieron historia en Cuba, ¿no? Se acuerdan de la época de las vacas gordas. Fue a partir del año 1939 hasta el año 1946, ¿no? Y este desarrollo fue incrementándose paulatinamente hasta que se congeló en el tiempo en el año 1959. Llegó la era del hielo, como digo yo. Vino el comunismo y congeló el desarrollo inminente, potencial que tenía Cuba. Y nada, creo que el pueblo de Cuba necesita más datos, más cultura económica, más cultura financiera, más cultura comercial, para que pueda entender ciertos y determinados datos, ¿no?, que le podemos aportar. ¿Qué cosa es el Producto Interno Bruto? ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto en Cuba? La enormidad de la deuda, cuáles son los países con los que está endeudado el régimen de Cuba, porque vuelvo y repito, no es el pueblo cubano, no es Cuba quien está endeudado un modelo económico fallido, totalmente fallido, que está en Cuba. Entonces, nada, en este momento no tengo nada más que ahondar, sino que se unan a nosotros el próximo martes en otra directa que vamos a hacer. Vamos a ir profundizando en esto, vamos a ir dándole seguimiento a los acontecimientos que vienen aparejados, ¿no?, a esta demanda colectiva, se puede decir colectiva porque ya es más de uno, esta demanda colectiva ante las Cortes inglesas, y ver la posición que va a tomar el régimen y cómo va a justificar estos impagos, porque no tiene cómo justificarlo, francamente. En el año 1986, la extinta URSS le da a Cuba un crédito por unos 66 billones. Cada vez que hablo, 66.000 millones de dólares, que bueno, nadie sabe en qué lo ocuparon, nadie sabe, porque no se desarrolló industria, no se desarrolló la infraestructura vial en Cuba, no se desarrollaron otros tipos de tecnología.
prácticamente las empresas, las industrias que hay en Cuba son industrias ya bastante envejecidas, bastante obsoletas, que datan del año 59. La mayoría de las empresas, yo diría que el 85% de la estructura industrial en Cuba viene del año 59, porque esta gente de 63 años, lo único que han hecho son algunas ciertas y determinadas obras sociales que se han derrumbado, escuelas en el campo que se han derrumbado. Todos los proyectos que ellos han acometido para el desarrollo social, todo se ha derrumbado, igual como se ha derrumbado su modelo económico y social, que ha sido un total fracaso, y eso a ojos vistas del mundo entero es más que evidente, ¿no? Entonces, nada, vamos a esperar las próximas emisiones, próximos capítulos, ¿no?, de esta serie, ¿no?, de Juicio a la Dictadura, porque yo diría así, Juicio a la Dictadura. Y nada, por mi parte agradecido, ¿no?, de que me den la oportunidad de ocupar este espacio junto al presidente del Muchas partido, gracias. junto a ti, y nada, y nos seguiremos viendo. Y bueno, contestando a lo que está aquí, sí, que nosotros los viejitos podamos recibir nuestros retiros en Cuba sin intervención del Sí. Estado, que podamos disfrutar de esos activos ganados en el exilio. Bueno, la política fiscal, ¿no?, y la política social, ¿no?, que el partido tiene, está enfocada precisamente en esto, en respetar por sobre todas las cosas el adulto mayor, la dignidad con que debe vivir el adulto mayor después que termina su etapa laboral. Bueno, y darle nuevas oportunidades de ver de qué manera se puede dignificar ese trabajo y ese esfuerzo que ha realizado un ser humano durante todo el largo de su vida, y darle la dignidad que merece, no solo al jubilado, no solo a la persona, ¿no?, que tiene algún tipo de discapacidad física o algún tipo de discapacidad mental. Nosotros nos enfocamos precisamente en el bienestar de todo el pueblo de Cuba, tanto los ancianos como los niños, como los discapacitados, como las mujeres, todos los sectores. A ver, nosotros tratamos de abarcarlo todo, pero todo pensando en el beneficio de nuestra nación, en el beneficio de los cubanos, y que deben, merecen y tienen que vivir en dignidad, con dignidad, y por dignidad es que hacemos este trabajo. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, Juan. Voy a pasar ahora a saludar por sus nombres a los internautas que tenemos acá, que están viendo el programa y para los cuales nosotros estamos haciendo este programa. Por acá tenemos a Orlando Ramírez, saludando. No voy a hacer los comentarios porque no voy a leer los comentarios porque los voy a estar poniendo acá. Y ya los he puesto durante el programa varias veces. Yamilka Velázquez, José A. Medina de Barona, Gayler Flores, Yolanda García, Jimmy Alvariño, Juan Arencibia, Richard Morera Ramos, Nilo Hernández, y ellos mismos pusieron varios comentarios durante el programa, así que no los voy a volver a poner porque ya los he puesto durante el programa. Muchísimas gracias a todos por su participación, muchísimas gracias a todos por estar acá, muchísimas gracias a las personas que van a ver el programa luego de que nosotros terminemos el programa por diferido. Lo van a ver en la página de YouTube, lo van a ver en las páginas de Facebook. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá con nosotros una vez más, y presidente del Partido Nacionalista Cubano. Siempre gusto mío compartir lo poco que conocemos del tema, porque cada día aprendemos más y cada día estamos en necesidad de prepararnos mejor para ofrecerle al pueblo lo mejor que podamos. Yo quería cerrar con bueno, producción parece que va a decir algo porque la vez que entró. Sí, quería recordarte del audio que les mostré. Sí, lo tengo presente. Perfecto. Los vamos a dejar cuando terminemos con el programa con un audio que queremos que escuchen. Y sin comentarios, ustedes van a sacar sus propias conclusiones de ese audio. Muchísimas gracias a todos por participar. Vicepresidente Eduardo, ¿algo más que decir? Nos vemos en la próxima emisión el martes que viene. Estaremos hablando de este tema. Vamos a seguir hablando de la proyección económica del Partido Nacionalista Cubano que queremos para Cuba, que eso le interesa mucho al pueblo cubano y nosotros estamos para eso, para darle a conocer lo que queremos hacer. Bueno, que tengan todos buenas noches.
Como Eduardo, nos despedimos, le deseamos buenas noches y que Dios bendiga a Cuba y a mi pueblo cubano. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. Arriba la patria. Vida. Viva la patria. Pero voy a empezar con lo que empieza todo el mundo también, comparando este momento de está viviendo nuestro país con el periodo especial. Yo viví el periodo especial como trabajadora ya de la salud y es real que hubo carencias, es real, a veces faltaban antibióticos, a veces faltaban esteroides, algún que otro insumo, pero no demoraban mucho. Pero en aquel momento Cuba era un país aislado del mundo, no teníamos, para nosotros lo que teníamos era lo que existía en el mundo, no conocíamos, pero lo que estamos viviendo en estos momentos es cruel. Es cruel para los pacientes, familiares, pero para nosotros como trabajadores, porque nosotros somos el eslabón más débil de la cadena, somos los que le damos la cara al pueblo, los que les ponemos el pecho, y aunque el pueblo sabe que nosotros no tenemos la culpa de las cosas que pasan y de las carencias que hay, somos los que recibimos los reproches. Ya han sido agredidos médicos, enfermeros, técnicos, sobre todo de laboratorio, de traumatología, y es que es bien triste. Uno también tiene que ponerse en el lugar de ese pueblo que lleva a su familiar y confía en nosotros, y es bien triste para uno cuando uno llegue con un familiar enfermo a un centro de salud y que el médico te diga lo que tú tienes y lo que debes, el medicamento que debes usar, pero que debes conseguirlo porque no lo hay ni siquiera en la farmacia, o si requieres de los cuidados de una institución hospitalaria, el médico indique y el enfermero tenga que decirle que no tiene jeringuilla, que no tiene bránula, que no tiene mocha, que no tiene equipo de venoclisis, que no tiene esparadrapo, que no tiene sonda Foley, que no hay bolsas para sangre, que no hay solución salina, que no hay Ringer lactato, que no hay manitol, que no hay destroza al 5%, que no hay catéter nasal de ningún tipo, que no hay sutura, que no hay guante. Y entonces los que nos dirigen nos dicen que eso no se lo podemos decir al pueblo, que no le podemos decir al pueblo no hay, que tenemos que buscar alternativas. Y estoy hablando para todos. Y muchos que me están escuchando deben tener conocimientos médicos o de enfermería o de algo de la salud. Y sí hay alternativas para algunas cosas. Si no hay jeringuillas desechables, mientras exista una de cristal, con eso trabajamos. Aunque las que nos quedan son de 5 mililitros nada más y no tienen calidad alguna. Pero, ¿qué alternativa hay cuando tengo que poner una hidratación y no tengo un equipo de venoclisis? Para eso no hay alternativa. ¿Qué alternativa hay cuando hay que operar a un paciente y no hay anestesia, y no hay sutura, y no hay compresa, y no hay torundas, y no hay guantes? ¿Y qué alternativa hay cuando hay que hemodializar a un paciente con insuficiencia renal crónica y no hay hemodializadores, y no hay líneas arteriovenosas, y no hay heparina, y no hay catéter de doble luz? Para eso no hay alternativa. Y estamos cansados. Nos piden y nos llaman al reuso, o sea, a reesterilizar todo lo que se puede reesterilizar por las diferentes formas que existen, ya sean autoclave de vapor o de calor, o en cámara de óxido de etileno, las máscaras, los tenedores de oxígeno, los tubos endotraqueales, todo eso se rehúsa. La mayoría de los pacientes que hoy se operan en Cuba es porque lo llevan todo, porque el cirujano le tiene que decir todo lo que tiene que traer para un día quirúrgico, no para él solo, para un turno electivo completo. De hecho, la mayoría de los hospitales tienen las cirugías electivas suspendidas. Recuerdo ahora también, con tristeza, la etapa más dura de la COVID, de la pandemia de la COVID, donde este gobierno no se cansó nunca de criticar, aún en las etapas más difíciles que pasó este país, de criticar a los demás sistemas que habían colapsado de otros países, como el de Brasil, el de Ecuador, Estados Unidos o algunos países de Europa. Aquí nos equivocamos completo. Aquí el sistema se equivocó, pero por completo, porque nosotros también colapsamos. Se acabaron las camas en los hospitales. Pacientes que tenían que estar en hospitales estaban en hotel, se crearon condiciones en hoteles, en escuelas, pero no es igual. Y el que tiene conocimientos lo sabe. Pero pacientes que tenían que estar en hospitales estaban en sus casas. Pero pacientes que tenían que estar en salas de terapia no tenían acceso a las salas de terapia porque no habían cama en las salas de terapia. Pero no habían los test de antígeno suficientes para todos los pacientes, que era la primera prueba que se hacía ante síntomas respiratorios. Y si te daba positivo, entonces había que hacer un PCR, pero tampoco habían los PCR, las pruebas de PCR suficientes para todos. Y muchos pacientes fallecieron que los médicos sabían que tenían COVID, pero sin el diagnóstico de COVID porque no tenían un PCR. Pero no había antibióticos, no había esteroides. Las personas lo pagaban a precios exorbitantes, a miles de pesos pagaban los medicamentos. Había quienes los traían de otros países, sobre todo de Rusia, los compraban por internet
por Telegram, daban miles y miles de pesos por un bulbo de un medicamento. Y lo digo con toda conciencia porque yo lo sufrí en carne propia. Y si pasó conmigo, que soy trabajadora de la salud, ¿qué dejaremos para los demás? Y no es que yo quisiera preferencias conmigo, porque creo que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Pero yo tuve que suplicar, mi familia entera enfermó. Yo tuve que suplicar, que llorar. Me ayudaron con un solo PCR, que tuve que elegir a quién se lo hacía. Tristemente, cuando elegí, ya no era el momento ideal del PCR, porque ya el coronavirus ya no estaba en vía respiratoria alta, sino en vía respiratoria baja. Y por supuesto, el diagnóstico fue negativo. Y por supuesto, no tuvo acceso al tratamiento contra la COVID. Pero cuando ya tuvo necesidad de oxígeno, de una sala de terapia, no habían camas y tuve que dejarlo en mi casa. Cuando ya me lo ingresaron en una sala de terapia, hizo falta un antibiótico y hubo que comprarlo. Miles de pesos hubo que dar por el tratamiento. Pero cuando ese tratamiento llegó, ya mi familiar había fallecido, había acabado de fallecer. Por eso la muerte de mis familiares y las de todos los cubanos que murieron por falta de oxígeno, no se los perdono nunca, porque muchos pacientes murieron también por falta de oxígeno. Y eso dejó la vida de muchos profesionales de la salud, enfermeros y médicos, marcados para siempre, porque no hay cosa más triste y más dolorosa que ver fallecer a una persona con falta de aire, con disnea, y no tener la posibilidad de ponerle oxígeno. En las salas de terapia, 4 y 5 horas, pacientes ventilados sin oxígeno, que los médicos lloraban de dolor, porque muchos eran personas jóvenes, muchos jóvenes también. Y sí, muchos decían que se podía dar ambos. El que tenga el más mínimo conocimiento médico sabe que en esos casos no había solución dando ambos. En estos momentos las carencias son enormes y en ocasiones te das cuenta después que sí hay, porque después de pronto aparecen las cosas, pero te dicen que tienen que es que estaban en la reserva y que había que liberar la reserva. Una reserva que existe para una supuesta guerra que todo cubano sabe que nunca va a ocurrir, pero siempre nos han engañado con el temor de que Estados Unidos nos va a invadir. Ahora estamos en una epidemia de dengue, pero las condiciones higiénicas del país completo, la insalubridad es enorme. Uno recorre las calles de los pueblos y están llenos de basura, de escombros, zanjas sucias. No le importamos, al pueblo de Cuba no le importa al gobierno. ¿Por qué? Porque cuando ellos se enferman son atendidos en hospitales como el Hermanos Amejei, como el CIME, el SIREN, van a los grandes institutos. Pero los de a pie tenemos que ir a lo que nos toca, y lo que nos toca es sufrir. Los médicos no tienen cómo diagnosticar o cómo hacer el seguimiento para un paciente con dengue, porque no hay para hacer conteo de plaquetas, porque no hay para hacer leucograma, porque no hay para hacer hemoglobina, y así muchas cosas. Y sí, yo como licenciada en enfermería sé otras alternativas por las cuales se puede llegar a más o menos evaluar un paciente con dengue, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Hace poco supe que muchos médicos tuvieron que rectificar certificados de defunción de la etapa esa crítica de la COVID, porque ellos ponían que habían fallecido por COVID los pacientes y no se podía poner, porque tampoco se puede poner en un certificado de defunción que falleció un paciente por diabetes mellitus, por asma bronquial, por cáncer cervicuterino. Este es un sistema fallido que vive de la mentira y que nos usa y después nos desecha. Tampoco tenemos derecho a ni siquiera sacar un pasaporte, o bueno, sí lo podemos sacar, pero ahora se vuelven más crudas las restricciones por la inmigración que ha habido. Hay que pedir permiso para poder sacar un pasaporte, un autorizo, desde que eres residente de una especialidad. Todos los médicos cuando se gradúen tienen que ser una especialidad según las necesidades de la provincia donde viven. Para certificar el título, tienes que estar trabajando con el gobierno. Si no, no tienes derecho, te lo invalidan, te lo inhabilitan. Y así es toda la vida de un trabajador de la salud en Cuba. Mi sentir es el sentir de muchos. Lo que pasa es que todos tenemos miedo. Nosotros tenemos miedo porque no queremos ser cómplices de la muerte de nadie. Eso nos tiene enfermos a todos. Muchos enfermeros no quieren seguir trabajando. Además, trabajando en condiciones muy malas, con equipos muy malos. El sistema de salud cubano está muy mal, funcionando muy mal. Los pacientes nos llevan las cosas para que nosotros se las pongamos. Los hospitales están en muy malas condiciones constructivas e higiénicas. Yo siempre he amado ir a donde trabajo y ya me cuesta levantarme para ir porque es doloroso también. Es un país que vive de la mentira. Yo por lo menos estoy cansada. Y deberle no le debo nada de lo que soy. No tengo deudas con este gobierno. Porque hace muchos años pagué lo que soy. Pero lo que soy lo hubiera logrado en cualquier lugar. Y mis hijos también. Porque me he entregado en cuerpo y alma. He dado mi vida por mis pacientes. Me he entregado con amor a mi profesión. Espero que esto, mi testimonio, sirva para que se sumen muchos más y cuenten sus experiencias y que nos unamos en una sola voz. Eso por no hablar de todas las preocupaciones que tenemos por todas las carencias que hay en este país. Esos apagones interminables donde te pasas un día entero casi sin corriente, una noche sin dormir
y te tienes que levantar y vas para el trabajo y uno va porque el que está ahí en el trabajo también sufre los mismos apagones que tú. Pero ¿quién puede rendir bien de esa manera? Solo le pido a Dios que le dé a Cuba la oportunidad de vivir con dignidad, de tener un futuro diferente, que todos nos llenemos de valor y de una sola voz digamos basta, basta del abuso al que estamos siendo sometidos.